La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy interesante y que tiene que ver efectivamente con nuestra posición en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nuestra posición en Cristo Jesús es una posición en la cual usted y yo prácticamente lo único que hacemos es disfrutar todo lo que Cristo es. Y esto tiene que ver con un hecho muy importante, y es que la historia de Cristo es su propia historia. El Señor le introdujo a usted en la vida de su amado Hijo Jesucristo en un capítulo interesante de la historia de Cristo, y ese capítulo en el cual el Señor nos introdujo fue en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo. ¿Y por qué nos introdujo en esa parte final de la vida de Cristo en esta carne? Para que sea nuestro final de la vida vieja, de la vida adámica, de la vida en la que hasta el día de hoy nosotros todavía muchos seguimos enredados, ¿verdad? Que sea el fin para la liberación de nuestro verdadero problema. Porque nuestro verdadero problema no solamente eran los pecados que habíamos cometido, sino también nuestro problema de fondo es el hombre que, a pesar de que los pecados no son perdonados, sigue pecando, ¿verdad? Y el problema de aquello no es solamente esto, sino que este hombre, así ya no pecase, ¿verdad? Tampoco cumple todavía el propósito del Señor, que era hacernos a su imagen y semejanza. Y es por eso que Él acaba con esa vieja creación en la cruz del Calvario, la crucifica, la sepulta, ¿no es cierto?, juntamente con Cristo. Y hasta ahí nosotros llegamos, ¿verdad?, en nuestra historia adámica. Es decir, arrancamos con Adán cuando fue creado y terminamos en la sepultura con Cristo Jesús, pasando por la cruz del Calvario. Y toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo de la vieja creación, lo bueno y lo malo, tiene que pasar, ¿verdad?, por esa cruz. Porque cuando pasa, inmediatamente estamos entrando a un proceso de liberación. Estamos entrando a un proceso de salvación. Porque salvación, no se olvide, es igual a liberación. En el ambiente religioso, salvación es me voy a ir al cielo. No. En la palabra del Evangelio, en este regalo, en estas buenas noticias de salvación, es que la salvación tiene efectivamente un concepto muchísimo más amplio. Y para usted y para mí la salvación es liberación el día de hoy. Porque si algo usted y yo necesitamos en este tiempo es ser liberados. Es ser liberados de muchas cosas, de ser liberados de muchos defectos, es ser liberado de muchas buenas cosas que también nosotros creemos que tenemos y que, aun cuando para nosotros son buenas, pues para el Señor siguen siendo un estorbo para que usted pueda disfrutar ciertamente de todo lo que Dios es. Entonces, es maravilloso el que sepamos que el Señor Jesucristo, como murió juntamente con nosotros y el Padre nos colocó en Cristo justamente en su muerte y en su sepultura, pero ¿para qué lo hizo? Para que resucitemos juntamente con Él. Y esa resurrección es nuestra nueva vida. Es la nueva creación que Dios hace en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y no solamente resucitándolo, sino que sentándolo con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y la Escritura nos dice que nosotros somos sentados juntamente con Él. Esta es nuestra verdadera posición. Y en el versículo 22 de Efesios 1 dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo cual significa que como yo estoy sentado juntamente con Cristo, en Cristo Jesús, el Señor ha sometido todas las cosas, ¿verdad?, bajo los pies de Cristo. O sea, todas mis cosas están sujetas, ¿verdad?, o están sometidas a los pies de Cristo. Todas las cosas. Es decir, no hay nada en su vida que no tenga que pasar efectivamente por el poder de Dios y por el sometimiento de todas las cosas a Dios. Así que cualquier lucha, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier sentimiento raro, cualquier situación interna que usted tenga, ¿verdad? Déjeme decirle que el Señor ya lo ha puesto bajo sus pies. Y usted puede comenzar efectivamente a experimentar esta victoria poderosa de Cristo porque usted está sentado juntamente con Él, ¿verdad? Usted está sentado juntamente con Él. Ahora, esto lo ponemos así porque habíamos visto, ahora nos vamos nosotros, digamos que a la eternidad pasada, ¿no es cierto?
en el corazón del Señor, en la eternidad pasada, antes inclusive de que el mundo sea creado, en el corazón de Dios siempre estuvo, ¿verdad?, el que su amado Hijo Jesucristo tenga preeminencia en todas las cosas, ¿sí? Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estaba pensando, ¿verdad?, en su amado Hijo Jesucristo. Y nosotros somos parte de la ecuación. Nosotros el ser humano, nosotros el hombre. Es por eso que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios a todos los hombres. ¿Por qué nos amó en ese nivel? Porque el hombre y Cristo, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad?, unidos, son efectivamente el hombre, ¿verdad?, que sale del corazón del Señor y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. De ahí que cuando Cristo entra en nosotros, nosotros, ¿verdad?, comenzamos a ser completos. Mientras no tenemos nosotros a Cristo como nuestra vida, nosotros somos incompletos, porque simple y sencillamente somos cuerpo y somos alma. Pero cuando viene el Espíritu vivificante, que es Cristo a nosotros, entonces ahora somos espíritu, ¿ok? Y es por eso que necesitamos nosotros nacer de nuevo, para que ese espíritu que no teníamos, nosotros teníamos antes un espíritu cuando el Señor sopló, dice la Escritura, sobre Adán, aliento de vida. Efectivamente, lo que el Señor hizo fue que Adán tenga un espíritu. Ese espíritu en Adán, ¿no es cierto?, era, por decirlo así, el órgano, ¿verdad? Un órgano no visible, ¿verdad? Pero el órgano del ser humano que tenía la capacidad de poder comunicarse con Dios, de tener conciencia de Dios, de poder entender las cosas de Dios, ¿ok? Cuando el Señor le dijo al hombre que si él decidía comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y que si él lo haría, ciertamente iba a morir, evidentemente se lo estaba advirtiendo. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Tomando en cuenta que Dios había dado al hombre la capacidad de poder decidir. Resulta que el hombre, como todos sabemos, tomó la decisión equivocada y la Escritura nos muestra que el hombre murió. Pero ¿cómo murió? No murió su cuerpo, porque lo que nosotros llamamos muerte ahora no es la muerte que efectivamente está en la mente de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La muerte que está en la mente de nuestro Padre Celestial, esa muerte tiene que ver básicamente con la ausencia de vida. Para Dios, muerte es ausencia de vida. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida. O sea, la vida no es una cosa. La vida no es algo que se levanta. La vida, realmente la vida es una persona. Y esta persona es Cristo mismo, ¿verdad? Absolutamente lleno de su Padre, porque en Él habita totalmente toda la plenitud de la deidad, nos dice la Escritura. Entonces, este Cristo maravilloso, efectivamente, era el que se tenía que constituir en la vida de Adán. Es por eso que el Señor también puso el árbol de la vida. No se olvide que puso dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El hombre podría comer del uno o del otro, ¿verdad? Pero el hombre lo que hizo básicamente es comer, ¿no es cierto?, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué sucedió? Ese órgano que tenía comunicación con Dios murió. ¿Cómo nosotros sabemos que murió? Porque algo cambió en el ser humano o en el hombre el momento efectivamente en que él comió del árbol. Dice que sus ojos le fueron abiertos. La pregunta es, si sus ojos le fueron abiertos, es decir, que sus ojos, los nuevos ojos que le fueron abiertos estaban cerrados, ¿verdad? Quiere decir que él tenía una visión espiritual de lo que Dios era y no tenía una visión carnal de lo que usted y yo somos el día de hoy. Él tenía ojos abiertos para Dios. Él tenía ojos abiertos para lo espiritual. Y mire, y esto es tan interesante porque en lo que estamos mirando, como vimos la semana pasada, y justamente en el propio libro de Génesis, vemos que respecto de la creación de Dios, en Génesis 1:31, una vez que Dios crea todas las cosas y crea al hombre, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno, y bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana del día sexto. ¿Sabe que lo que estaba mirando o a lo que tenía acceso Adán
era justamente a ver cómo Dios estaba viendo. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Pero lo interesante de esta declaración es que nos dice en Eclesiastés 3, versículo 14, nos dice, he aquí entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Entonces lo que Dios hizo y lo que acabamos de ver en Génesis es perpetuo, eso no ha cambiado, ¿sí? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. ¿Ok? Es decir, todo lo que Dios hace, ha hecho, es perfecto. No se puede ni quitar ni disminuir. Y claro, cuando usted ve que dice la Escritura que los ojos de Adán le fueron abiertos, pues le fueron cerrados a la realidad de esta declaración de que todo lo que Dios había hecho era perfecto, y le fueron abiertos a la irrealidad, a la mentira y al engaño de la imperfección en la cual usted y yo vivimos el día de hoy. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que sucedió básicamente fue que el espíritu de Adán al morir, que ese fue el que murió, no se olvide, Adán, si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Ok, el momento en que él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, él murió espiritualmente. Es decir, el órgano que Dios le había dado, con el cual podía discernir a Dios, podía comprender a Dios, podía recibir todo lo que Dios era, podía entender, ¿verdad? Y comunicarse permanentemente con Él, podía ver como Dios mismo, ese órgano le fue quitado. Ese fue el que murió. Y al quedarse el hombre incapacitado para poder entender a Dios, comienza a defenderse solamente con su alma y con su cuerpo, que es lo que usted y yo somos el día de hoy en Adán. ¿Verdad? Así que el Señor, ¿qué es lo que tenía que hacer para arreglar al viejo hombre? Mejor dicho, para no arreglar al viejo hombre, pero para dar una solución al problema de esta dualidad. El hombre es trino, el hombre fue creado, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios, y Dios es Trinidad. El hombre fue creado trino, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Cuando efectivamente el hombre peca o el hombre desobedece a Dios, muere el espíritu y se queda simplemente, ¿verdad? El hombre en dos aspectos, ya no en tres aspectos. Y el aspecto del hombre que queda es del alma y el cuerpo. Y el aspecto del hombre que queda ahora, efectivamente, es el conocimiento de su propia mente, el entendimiento de las cosas a través de sus 5 sentidos, porque no tiene más opciones, el entendimiento de las cosas a través de sus deseos, de sus sentimientos, de su voluntad, el entendimiento de las cosas a través de, efectivamente, todas sus necesidades físicas. Pero esto al ser humano no le alcanza para poder entender a Dios, porque la parte divina del hombre había muerto y se había cortado la capacidad del ser humano para poder entender a Dios. Y esto la Escritura lo explica de muchas maneras, ¿no? En el Nuevo Testamento nos dice que el hombre natural, y se refiere al hombre natural, al hombre que está básicamente en 2 dimensiones, ya no en 3, en la dimensión del alma y en la dimensión del cuerpo. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Es más, dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Es decir, cuando usted va, ¿verdad?, a una persona normal, común y corriente con esta charla, con esta predicación que nosotros estamos aquí hablando, la gente dice, esto está loco. ¿Me explico? Porque no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. La única manera de poderlo entender es teniendo el Espíritu de Dios. Y para eso el Señor dijo que, ¿verdad? Le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó impactado por Cristo. Y Nicodemo fue en la noche. Nicodemo era efectivamente un gran sacerdote. Parece que era uno de los principales sacerdotes. Pero él fue en la noche a escondidas porque tenía temor de que lo vean efectivamente conversando con Cristo. Y le dijo, mira, indiscutiblemente tú debes venir de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, ¿verdad? Si Dios no está con él.
Y la respuesta del Señor a esto no es entrar en una franca conversación con Nicodemo, sino que le dice Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar, no puede conocer el reino de Dios. Y claro, el otro trató de entender eso en su mente adámica. Y le dice, pero ¿cómo un hombre viejo como yo puede volver otra vez al vientre de su madre? Mire, lógico, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? Es ilógico lo que me estás diciendo, no entiendo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, de cierto te digo, que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Y todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es por eso que te digo que tienes que nacer de nuevo. Entonces, esto es para usted y para mí. Si yo no puedo nacer de nuevo, si yo no nazco de nuevo, no tengo el Espíritu para otra vez ser trino y para que el Espíritu sea el que efectivamente se relacione ahora con mi Padre, yo comienzo a conocer todo lo que Él es, comienzo a crecer en todo lo que Él es y finalmente esa vida que mi Padre es comienza a vivificar mi alma y mi cuerpo en este tiempo. Entonces es importante que entendamos que todos aquellos que hemos recibido por gracia, no por merecimiento, ¿no es cierto?, el perdón de nuestros pecados, que nosotros hemos reconocido efectivamente nuestra incapacidad para poder cumplir los mandamientos de Dios por nuestra propia mano, por nuestro propio esfuerzo. Aquellos que hemos llegado a un punto en donde hemos dicho, Señor, yo no puedo por mí mismo, así que yo necesito tu salvación, es decir, necesito tu liberación, necesito ser liberado. Oiga, esas palabras al Señor le calan de una manera tremenda, porque eso se llama para él fe, y eso es el inicio de algo que él mismo está comenzando a hacer en usted. Claro, al ser humano normal, común y corriente, ¿verdad? Estas palabras le suenan a debilidad, le suenan a derrota, le suenan a cómo es que no lo puedo hacer, porque el humanismo actualmente, más bien lo que hace es que nuestro viejo hombre, ¿verdad?, tenga una alta estima. De hecho, nosotros normalmente vemos que cuando una persona tiene complejos, tiene problemas, lo primero que decimos es, esa persona tiene una baja autoestima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dicen los psicólogos, hay que subirle la autoestima. Cuando el Señor habla de que la baja autoestima o la alta autoestima tienen que estar en la cruz del Calvario, porque pertenecen al viejo hombre. Así que ni lo uno ni lo otro. Este no es un tema de alta o baja autoestima. Este es un tema de tener vida o no tenerla. Y solamente cuando tenemos a Cristo como nuestra vida, allí efectivamente, ¿verdad? Nosotros vamos a poder recibir y poder arrancar en este propósito eterno del Señor, que ha sido el que juntos, ustedes y nosotros, podamos ser introducidos en esta vida maravillosa que Él nos ha dado. Porque finalmente cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿no es cierto?, es porque al Señor no se le complicó ese tema, ¿verdad? Si hablaríamos del chapulín colorado, diríamos que al Señor se le chispoteó. No, a él no se le chispoteó nada. Me explico, Él tenía desde el principio determinado que el hombre tenía que ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Él sabía cómo lo iba a conseguir. Lo que pasa que en estos versículos, en donde efectivamente el Señor nos muestra, ¿verdad?, que hizo toda la creación, efectivamente en Génesis, cuando vimos, Él había hecho toda la creación, pues llegamos a este punto en donde que todo lo que Él ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Lo maravilloso es que eso incluía la solución a los problemas que usted y yo teníamos el día de hoy y nosotros no lo sabíamos. Esa es la revelación que Dios nos está dando el día de hoy. Y eso dice el apóstol Pablo. O sea, como Él sí nos tenía en el radar, en el futuro, Él sabía los problemas, las luchas, las dificultades, las broncas, las escaseces, las enfermedades, todo lo que usted está viviendo el día de hoy. Por esto es que no podemos nosotros entregarnos al azar o entregarnos a efectivamente un tema, chúzale, lo acepto porque no me queda más. No, tú no tienes que aceptar todas estas circunstancias que le pertenecen a la vieja criatura. Tú tienes que aceptar todo aquello que te pertenece a ti. Mira, el Señor, sabiendo todas las luchas que ibas a tener que enfrentar, lo que hizo es darte su vida, para que enfrentes desde ahora en adelante esas circunstancias con la vida y con el poder de Él y no con el tuyo propio. Ese es un regalo precioso. Esto es algo que no tiene
explicación desde la perspectiva de la carne. Esto es algo que el Señor tiene que efectivamente irnos revelando. ¿Por qué? Porque Él te ha dado la vida de Él para que efectivamente tú puedas experimentar todo lo que Cristo experimenta enfrentando directamente esas circunstancias. El apóstol Pablo lo dijo así, fíjate, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, traslademos esa oración, que es una realidad de vida, ¿no es cierto?, a lo siguiente. Porque ya no pienso yo, mas Cristo piensa en mí. Porque ya no siento yo, mas Cristo siente en mí. Porque ya no deseo yo, mas Cristo desea en mí. Porque ya no lucho yo, mas Cristo lucha en mí. Y aterriza a todo lo que quieras de esa misma oración. Y es verdad. Porque resulta que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Porque ya no vivo yo. Arranca desde esa verdad. Es decir, ya no vivo yo, es que tú dejaste de existir en tu vieja creación. Entonces, créele a Dios para que Él sea el que ahora actúe en ti, que Él viva por ti. Tú ya no vives, ya no existes en la vieja creación, pero el Señor lo que ha hecho es sacar de raíz de esa vieja creación, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para introducirte a la vida resucitada de Jesucristo y que puedas experimentar en este tiempo la vida que Él es, enfrentando cada situación, cada circunstancia y cada momento. Por ejemplo, si nosotros estamos enfrentando ahora la situación esta de la pandemia, la pregunta es, ¿quién la está enfrentando? ¿Verdad? Porque ya no la enfrento yo, sino Cristo la enfrenta en mí. Esa es una verdad para ti el día de hoy. Ya no la enfrento yo, sino que Cristo la enfrenta en mí. ¿Tú estás padeciendo una enfermedad? Pues muy bien, hazte la misma pregunta, ¿ya? Porque ya no la enfrento o la padezco yo, sino que Cristo la enfrenta y la padece en mí. Y vas a ver cuáles son las diferencias, ¿no? De que Cristo enfrente un problema de salud en tu vida, ¿qué crees que va a pasar con eso? ¿Acaso Cristo se va a contaminar? ¿Acaso Cristo efectivamente va a rendirse? ¿Va a debilitarse? No te olvides que Cristo, cuando enfrentaba las enfermedades, nunca ninguna de Él, ¿no? La Escritura no nos muestra que Cristo jamás se curó alguna enfermedad. Y seguramente, mejor dicho, seguramente Él no tuvo ninguna, porque la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que la enfermedad viene por el pecado, en términos reales para el ser humano. El pecado es el aguijón de la muerte. Entonces, la enfermedad normalmente es debilidad. La enfermedad es debilidad y la muerte es debilidad absoluta, porque ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando yo entro en un proceso de enfermedad, yo estoy entrando en un proceso de debilidad, pero el Señor nos enseñó algo muy importante. ¿Por qué el Señor me mete en este proceso de debilidad? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, cuando yo reconozco que soy débil, que soy incapaz, que no tengo capacidad de manejar la situación, entonces yo me vuelco a la gracia de Él, que es la vida de Él en mí, para que ya no la enfrente yo, sino que Él la enfrente en mí. Eso cambia absolutamente y en términos prácticos todo lo que tú puedas enfrentar directamente en tu vida, aún las cosas pequeñitas. Si tú eres todavía de esas personas con el carácter muy enojón, porque ya no me enojo yo. No, Cristo ya no se enoja en mí, pero Cristo sí sabes que en su momento agarró un látigo, ¿se acuerdan ustedes? Y sacó a la gente del templo, pero no es la bronca que usted y yo tenemos, sino que Él ahí nos estaba dando una lección maravillosa. Y es que como nosotros ahora somos el templo de Cristo, Él, discúlpeme la expresión, va a sacar a patadas todo lo que no es Él de nosotros. Esa es la realidad. Así que si le dejamos, ¿no? No hay nada en nosotros, no hay nada en nosotros que en este momento efectivamente pueda ser más que Él, más que nosotros todos seguramente, pero no hay nada en nosotros que pueda ser más que Él.
Así que si es que Él vive en mí, entonces no hay nada afuera que pueda ser más grande que Él. Y yo voy a participar de la victoria que Él me da. Por eso dice la Escritura algo maravilloso. Dice que Él nos lleva de victoria en victoria. ¿En quién? En Cristo Jesús. No, Él no te da a ti ninguna victoria. Es la victoria de Él que te está haciendo partícipe a ti. No le pidas que Él te dé victoria, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Eso nos dice el libro de Isaías, si mal no recuerdo. Él no va a compartir su gloria con nadie. Él no comparte, ¿verdad?, su vida con nadie. No, Él no la comparte. Él no comparte su gloria. Él lo que te hace es partícipe de lo que Él es. Es una cosa totalmente distinta y diferente. Él es el que toma las decisiones. Él es el que piensa. Él es el que desea. Porque Él es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo ni siquiera ya pongo mi propio querer o hacer. Ahora, claro, si yo todavía sigo viviendo en mi carne, yo voy a querer imponer el querer como el hacer. Y lo que yo le voy a pedir a mi Padre y a mi Dios es que me ayude a hacer aquello que yo quiero hacer. Pero así no funciona. Eso es caminar conforme a la carne. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Eso nos dice la Escritura. Así que lo que yo hago, ¿no es cierto?, es que efectivamente yo quiero o soy partícipe de todo lo que Él es, que es totalmente distinto a que Él me ayude a hacer algo. Esto lo tenemos nosotros muy arraigado, ¿verdad?, en nuestra vieja creación. Porque eso lo arrastramos, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento. Usted ve ahí muchas personas que pedían misericordia a Dios, que pedían favores a Dios, que le pedían pruebas a Dios. Usted ve a Sansón, como Sansón, para inclusive poder asegurarse de que Dios le estaba mandando a hacer ciertas cosas, él le pidió a Dios que haga ciertos movimientos o ciertas señales que le certifiquen a él que efectivamente era Dios quien se lo estaba pidiendo. Pero eso era todo para el Antiguo Testamento. Ahora, en esta nueva vida, en esta época de gracia en la que nos encontramos, Él ha puesto su vida ya en nosotros, su Espíritu Santo, para que efectivamente el Espíritu de Dios pueda producir en nosotros Cristo. Nosotros tenemos que ser cristificados, si lo queremos ver así. Nos tenemos que cristificar. Es que Cristo se levante en nuestra propia vida. No es que yo tengo que ser mejor. No es que tengo que ser una buena persona o tengo que ser santo. No. Yo tengo que hacer que la vida de Cristo, ¿verdad?, sea mi experiencia. Yo tengo que permitir, porque no lo puedo hacer, perdón. Yo tengo que permitir que sea mi experiencia. ¿A quién se lo permito? Al Espíritu Santo, dejándolo. No se olvide que Él le dijo al hombre en el huerto de Edén, ¿verdad? Mira, te advierto que si es que efectivamente, ¿no es cierto?, tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, si tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, yo te advierto que efectivamente vas a morir. Le advirtió y le permitió que el hombre tome una determinación. Ahora el Señor igual nos aconseja a nosotros. Simplemente Él nos da una palabra preciosa que ya ha hecho por nosotros y Él nos aconseja que ahora efectivamente nosotros le permitamos a Él actuar y vivir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermano, esta perspectiva de que lo que Dios había hecho, ¿no es cierto?, era bueno y bueno en gran manera, quiero que simplemente sepa que como todo lo que Él ha hecho es perpetuo y sobre aquello no se añade ni se puede disminuir, es aquello a lo cual el Señor le quiere volver a despertar a usted. Así como sus ojos fueron abiertos a su carne, ahora sus ojos pueden ser abiertos al Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo esos ojos son abiertos al Espíritu? Pues muy bien, por el Espíritu que está en ti. Entonces, ese Espíritu ahora otra vez te va a permitir ver las cosas que Dios ha hecho, que son efectivamente, ¿verdad?, buenas y buenas en gran manera, porque ahora vamos a poder ver con nuestros propios ojos, ¿verdad?, a la imagen y semejanza de Dios, que es Cristo en nosotros.
que es la vida de Cristo viviendo en usted y en mí permanente y continuamente. Entonces habíamos dicho que en esta posición que Cristo está, que ha sido sentado juntamente con Él, eso lo vimos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en el libro de Efesios, en Efesios 1:20, la Escritura nos dice que Él le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales y lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, y lo sentó sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, eso hizo el Padre con Cristo. Pero las buenas noticias, como decíamos, para usted y para mí, es que y juntamente con Él nos resucitó y asimismo también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Es decir, la misma victoria, el mismo poder, ¿verdad?, que Cristo tiene ahora, la tiene usted. Porque el Señor lo que hizo es, así como Él lo introdujo en el fin de la historia de Cristo, de sus días en la carne, muriendo en la cruz del Calvario, ahora lo introduce en la eternidad de Cristo, por los siglos de los resiglos, porque ya es eterno, pero lo sienta en una posición que Él siempre quiso, ¿verdad? Lo sienta juntamente con Cristo sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre toda lucha, sobre toda dificultad, sobre todo problema, sobre toda circunstancia actual. Lo sienta sobre todo eso. De aquí que nosotros somos más que victoriosos, nos dice la Escritura. ¿Quién nos puede dar esta victoria? Esta victoria nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor no tuvo que entender lo que nos hacía falta para recién actuar. Él sabía todo lo que nos hacía falta y en Cristo se reúne absolutamente la provisión de todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que efectivamente hoy podamos vivir una vida gozosa, una vida abundante. De hecho, eso dice la propia Escritura, ¿verdad? Que Él nos ha dado vida. Yo he venido para que tengáis vida. ¿Y vida qué? En abundancia. La vida de Él abundante. La vida de Él abundante es una vida que no es escasa en nada, hermanos. En nada, cero. Olvídese de que cuánto tengo en la chequera. Es decir, usted puede ser el hombre más millonario del mundo o puede no tener un centavo. Eso ya no le hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la riqueza suya, que es Cristo, es el dueño de todas las cosas. De Él es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Punto. Pero evidentemente mi riqueza, cuando yo tengo el Espíritu del Señor en mí, esa riqueza comienza a ser Él en mí y no las cosas que yo tenga afuera, que es la riqueza que efectivamente el mundo normalmente lo está mirando. Así que el Señor nos hace sentar juntamente con Él. Y aquí es lo que decíamos en algo que queremos seguir ahondando. Tú tienes que entender la posición que tienes el día de hoy. Porque si tú no entiendes esta posición, vas a vivir todo el tiempo en una relación con Dios de mendigo, mendigando cosas en lugar de recibir todo lo que el Señor te ha dado como hijo. Él nos ha dado herencia. Nosotros tenemos que romper esta perspectiva o de querer seguir siendo siervos o de ponernos en la posición de hijo. De hijo. El hijo pródigo, ¿verdad?, nos muestra esta situación. Él le dijo: Padre, yo he sido un pecador, yo he sido lo peor que hay, me gasté todo lo que me diste, me porté absolutamente mal. Es más, yo mismo me sentencio a mí mismo que no puedo ser o seguir siendo llamado tu hijo. Ya no puedo, es imposible. ¿Cómo es que me vas a amar después de todo lo malo, lo perverso que yo he sido? Y le dice: pero por favor, ten misericordia de mí, hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? No le tomó en cuenta su pecado, no le tomó en cuenta su despilfarro, no le tomó en cuenta ni siquiera la perspectiva que él tenía de sí mismo, que era una perspectiva de autosentencia, sino que se echó a su cuello y lloró, porque dijo: mi hijo muerto era y ahora ha resucitado. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo: vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta.
por favor, mandó a sus criados y les dijo, sáquenme el becerro más gordo, el mejor. Vamos a hacer fiesta con mi hijo, vístanlo con el mejor vestido, pónganle en el mejor anillo, las mejores sandalias, lávenlo, porque vamos a hacer fiesta. Y el padre se gozó con el hijo. Pero fíjese la otra posición del hermano mayor, cuando se enteró de que le estaban haciendo fiesta y que su hermano había regresado. Un hermano fiel, religioso, un hermano que quería ganarse la estima de su padre en función de su propia fidelidad, en función de su propia justicia, en función de su propio esfuerzo, y se resintió con el padre. Le dice, padre, tú eres injusto. El hijo fiel le llamaba al padre injusto. Tú eres injusto, padre. ¿Por qué? Porque mi hermano, mira cómo se ha comportado. Tú le diste lo que le correspondía de la herencia y fue y se gastó todo y se malgastó en pecado y en el mundo. Mira cómo viene ahora. Y le haces fiesta. Y yo que te he servido, posición de siervo. Yo que te he servido. Yo que he sido fiel contigo. Yo que me he esforzado para administrar bien todo lo que efectivamente es tuyo. Nunca has sido capaz de darme un cabrito para poder efectivamente disfrutar con mis amigos. Y el padre lo único que le dijo es, hijo, todo lo que yo tengo siempre ha sido tuyo. Ay, ay, ay. Todo lo que yo tengo siempre ha sido tuyo. ¿Saben cuando nos ponemos nosotros, no le creemos a Dios y nos ponemos en posición de siervo? Y a veces somos muy humildes, ¿no? Es que yo soy siervo del Señor. A ver, escoge, siervo o hijo. Porque cuando estás en posición de siervo, que aparentemente ante tus propios ojos y ante los ojos de tu pastor y ante los ojos de tu congregación eres un hombre muy humilde, pero sin embargo tú a tu padre no le estás aceptando como tal. No le estás aceptando como tal. En cambio, el hijo pródigo que vino, regresó evidentemente sabiendo quién él era y sabiendo que no podía merecer absolutamente nada de su papá, recibió la herencia, disfrutó el perdón, disfrutó del amor y disfrutó de la fiesta. Finalmente disfrutó de la fiesta, mientras que el otro, que se sacó el aire trabajando para papá, no fue capaz de recibir la misma bendición. ¿Esto no nos dice algo a nosotros el día de hoy? ¿Acaso no nos toca y acaso en lugar de ser muy humildes, sirviéndole al Señor en la iglesia, yo qué sé, en el conjunto de la música o con las ofrendas o con esto, siendo muy abierto al Señor, yo simplemente me sigo poniendo en una posición de humildad humana, carnal, y no recibo las bendiciones que el Señor tiene preparado para mí? Hermanos, el Señor nos ha dado la vida de su Hijo, la vida para que hoy podamos recibirla en abundancia. Esto no es cuento. Esto no es simple y sencillamente una declaración del versículo tal o cual. Esto es realidad. Esto tiene que ser una realidad en tu vida hoy, y más en la pandemia, y más en medio de la enfermedad, y más en medio de la dificultad económica, y más en medio del grave problema familiar que puedas estar el día de hoy viviendo, y más en medio de cualquier circunstancia que hoy de alguna manera te quiera quitar el sueño. Más ahora esa vida tiene que ser real en tu propia vida. Y si Dios lo permite, y si Dios lo está permitiendo, es porque te ama. Pero no para que cargues una cruz a ver hasta cuándo aguantas, sino hasta que por favor le dejes actuar a Él. Que por favor te des cuenta que ahora tú perteneces a una nueva creación, y en esta nueva creación no es como la antigua creación en donde yo me merezco las cosas, sino que es esta nueva creación en donde yo recibo todo por gracia, porque si mi papá es Dios, Él jamás me podía haber abandonado a mi suerte, sino que hoy, más bien, Él quiere que yo sea heredero permanente y continuo de todo lo que Él es. La herencia es para que la puedas disfrutar a partir del día de hoy. Entonces, ¿tu posición cuál es? ¿Tú estás sentado? Mira, decíamos la semana pasada, todo en la vida cristiana real, en la vida cristiana normal, todo arranca estando sentados y descansando en Cristo Jesús. Todo. No arranca haciendo,
arranca recibiendo, arranca aceptando todo lo que Él efectivamente ha hecho para mi propia vida. Arranca estando quieto y viniendo a el Espíritu para recibir apertura de ojos espirituales, para recibir revelación de parte del Señor y para recibir la vida que Él es. Cuando tú recibes la vida que Él es, entonces todos los demás problemas, luchas, dificultades se quedan de este tamaño, unos gusanitos allí que sabes que están exterminados por tu Padre, que es más que todo aquello. Así es como hay que enfrentar la vida en este tiempo. Así es como usted y yo hoy podemos efectivamente decir, este regalo que Dios nos ha dado es maravilloso. Este no es un tema religioso, este no es un tema de asistir a la iglesia, este no es un tema de cuántos versículos de la Biblia me estoy leyendo, de cuánto oro. Este no es un tema de cuánto diezmo, este es un tema de cuánto vivo la vida de Cristo en mí. ¿Cuánto le estoy permitiendo a Él vivir por mí? ¿Cuánto estoy tomando yo esa vida de Cristo permanente y continuamente para poder enfrentar cada momento de mi vida? ¿Cuánto estoy yo descansando en la posición de estar sentado con Él? Porque Él es el que agarra mi peso. Por eso es que la Escritura dice que efectivamente yo estoy sentado juntamente con Él. Porque cuando yo vengo y descanso en Él, entonces todo mi peso, todo mi agobio, todo mi dolor, toda mi preocupación, todo mi estrés, toda mi ansiedad se va. Y yo descanso en Él. Descanso en esa vida preciosa y maravillosa. Yo descanso poderosamente en todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Acaso usted no es un regalo, hermano, para usted y para mí? Y absolutamente aterrizado a cualquier circunstancia de tu propia vida. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es poderoso. Y nuestro Padre, porque no se olvide que hay un tema muy importante y lo vuelvo a recalcar. Y el Señor Jesucristo lo dijo a los discípulos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En nuestra nueva relación con nuestro Padre, Él no puede ser mi Dios si primero no es mi Padre. Escuche bien. Él no puede ser mi Dios si primero no es mi Padre. En la vieja creación, yo escojo qué Dios servir. En la vieja creación, yo escojo servir, ¿verdad?, a un Dios, sea católico, sea cristiano, sea musulmán o a ninguno. Yo escojo. Pero en la nueva creación, Él me escoge a mí. Él me escoge como su hijo. Él me escoge como su pueblo. Él dice, yo quiero ser tu Dios. Él dice, yo quiero ser tu Dios. Pero para ser mi Dios, primero debo ser su hijo. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Eso decía el Señor Jesucristo. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Así que, si nosotros nos ponemos en esta posición de Cristo, porque es la realidad, yo estoy sentado juntamente con Él, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y donde Cristo está, ya que Él vive en mí, y si Él está sentado a la diestra del Padre, eso nos muestra el Espíritu Santo, entonces yo estoy sentado juntamente con Él. Entonces yo estoy descansando juntamente con Él. Entonces yo estoy absolutamente seguro que juntamente con Él he recibido todas las respuestas de mi Padre Celestial, y que hoy usted y yo podemos disfrutar de esta maravillosa bendición que Él es. Así que el punto de partida, hermano y hermana, es estar siempre sentados. No es hacer cosas. Mucha gente a veces se confunde y dice, ¿pero qué hago? Siéntate. Descansa en Él. Esa es la respuesta. Pero es que tengo problemas, pues siéntate y descansa en Él. Descarga en Él tus problemas, porque Él ya efectivamente lo sabía de antemano y Él tiene cuidado de ti. Hemos visto algunos versículos que nos hablan, ¿verdad?, de que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Pues Él tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él, descansa sobre Él. Oye, ¿tienes estrés? Echa tu estrés sobre Él, ven a Él. No eches fuego al estrés viendo a ver cómo resuelves esto con otras cosas. Grave error.
porque nosotros creemos que el estrés que me genera una circunstancia, puede ser un trabajo, puede ser, una circunstancia cualquiera, la situación esta que estamos ahora viviendo de pandemia, alguna persona que me genere estrés, lo que nosotros llamamos personas tóxicas. Pues déjame decirte que las personas tóxicas no hay que evitarlas, porque las personas tóxicas nos la pone Dios justamente para que se estimule en nosotros la vida de Él, en nuestra propia vida. Así que esto no es un tema de que huyo de las personas tóxicas, no. Cuando hay una persona tóxica y hace que tú efectivamente también te intoxiques, eso significa que tú tienes un problema. Y lo que el Señor quiere de alguna manera es demostrarte que esa persona que tú llamas tóxica, pues de esa persona el Señor la ama. Y el Señor dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo es eso? Porque para Él no existe persona tóxica, Él murió por todos nosotros tóxicos, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Nosotros todos somos tóxicos, pero Él, ¿verdad?, no se apartó de nosotros, Él vino a morir por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo tóxicos, Cristo murió por nosotros. Ya, Él dice aún siendo pecadores, no dice tóxicos, pero estoy más o menos aterrizando la misma idea. Entonces, esa es la vida que tú tienes en tu espíritu. Una vida que es capaz de poder amar a cualquiera. El Señor dice que probemos nosotros mismos si estamos en la fe. Que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la prueba de nuestra fe? Porque la Escritura habla de que hay mucha gente que sin darse cuenta tiene la fe fingida. La fe fingida es aquella fe que tiene que ver con estar viviendo o con estar produciendo algo que tú no eres. La fe fingida es justamente el entrar en un proceso religioso que porque Dios dice que hay que amar a los enemigos, entonces la señora de la esquina que no la puedo ver ni en pintura, Señor, oro en el nombre de Jesucristo para que cuando la vea, tú me permitas saludarla y amarla. Señor, no te va a permitir saludarla ni amarla, porque tú has muerto. Pero si tú dejarías que Él ame en ti a esa persona, que Él sea el que ame a esa persona, porque ahora el que vive en ti es Él, entonces tú vas a ser partícipe del amor que Él le tiene a esa persona. Es totalmente distinto y diferente. No es dame algo para hacer algo que yo no soy, sino hazme partícipe de tu amor. Hazme partícipe de tu paz, porque ahora mi vida es tu vida, porque todo lo que tú eres yo soy, y todo lo que tú eres quiero que aparezca en mí, para yo poder efectivamente experimentarte, Padre mío, para yo poder vivirte, para yo poder disfrutarte. Porque el Señor nos ha traído para que nos gocemos de esa vida, no para que hagamos nosotros, ¿verdad?, el teatro de intentar ser como Él. Cuidado, eso es una distorsión del Evangelio. Entonces la fe genuina tiene que mostrarse. ¿Cómo se muestra? Cuando yo soy partícipe con Cristo del amor que es Él, de la paz que es Él, de la paciencia que Él es, de la santidad que Él es. Y en la medida en que yo lo voy conociendo, porque así es como Él se va mostrando en mi propia vida, pues así Él va a irme levantando. Entonces, el punto central es descansar. Arranca todos tus días descansando. Arranca todos tus días no haciendo, porque después, como vamos a ver, viene el hacer. Mira, el hacer es una consecuencia del descansar. Es como cuando tú, por ejemplo, has estado, y esto lo podemos ver en el cuerpo, ¿no? Si tú haces ejercicio y te mueves, y resulta que estás bastante cansado porque te sacaste el aire, como decimos normalmente acá, ¿ok? Y has necesitado tú, efectivamente, una buena comida después de un buen descanso para poder reponer fuerzas. La pregunta es, ¿qué tal si tú estás cansado, pero muy cansado, y ahora tienes que hacer el mismo ejercicio que tendrías que hacer el día siguiente o que hiciste hace un tiempo? No lo vas a poder soportar. Ya no, porque tú necesitas reponer fuerzas. Entonces, tú te levantas en la mañana siguiente, sientes que estás totalmente descargado,
sientes que estás con una energía nueva y renovada. ¿Y qué hace eso? Eso hace que te levantes rápidamente de la cama, te levantes animoso, vayas a ver tu ropa deportiva y salgas corriendo otra vez a hacer ejercicio o efectivamente a gastar toda esa energía que has podido acumular. Obvio, pues lo mismo es en la vida espiritual. Tú vienes, estás cansado porque el estrés, porque la ansiedad, porque las dificultades, porque las luchas, porque los problemas, porque cualquier cosa del día te cansó, pues entonces el Señor te invita a descansar en Él, a que recuerdes cuál es tu posición. Porque finalmente tu problema no es un problema de escasez, si tienes problemas económicos. No es un problema de salud, si es que es un problema de enfermedad. No es un problema de carácter o de emociones o de sentimientos, si es un problema de relación, no. Tu problema, ¿verdad?, es que efectivamente todavía lo que eres en Adán se comienza a manifestar. Entonces eso hay que anularlo. ¿Cómo? ¿Cómo se anula eso? El Señor Jesucristo nos dice, ven a la posición que tienes ahora. Y en la posición que estás en Cristo vas a saber que fuiste crucificado juntamente con Él. Vas a saber que fuiste sepultado juntamente con Él. Y eso ya te da otra perspectiva. Vas a saber que fuiste resucitado juntamente con Él y vas a saber que estás sentado juntamente con Él en los lugares celestes sobre toda circunstancia, sobre toda situación, sobre todo problema, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Señor ha sometido todas sus cosas bajo sus pies, es decir, ha sometido todos tus problemas, todas tus luchas, todas tus dificultades bajo los pies de Cristo. Es por eso que cuando tú te sientas con Él, no solamente que descansas, porque sabes que está hecho, y es parte de lo que el Señor dijo, y vio Dios que toda la obra que había hecho era buena y buena en gran manera. Pues déjame decirte que eso incluye tus problemas. Esa obra que Dios hizo incluye tus dificultades, tus salidas, tu estrés, tu ansiedad. Eso incluye. Y el Señor te va a mostrar efectivamente su poder y su gracia para que puedas ejercer en esa posición de descanso esta maravillosa bendición que el Señor te quiere dar. En el libro de Hebreos, la Escritura nos dice que hoy hay un reposo para el pueblo de Dios. Y que miremos si, cuidado, algunos de nosotros no lo estamos experimentando. Y dice que el reposo de Dios tiene que ver con el hecho que nosotros descansamos de nuestras obras, así como Él descansó de las suyas. Mira qué maravilloso. El reposo de Dios es que cuando yo vengo y me siento en Él, yo descanso de todas mis obras. ¿Por qué descanso de todas mis obras? Porque Él me hace ver que Él ya ha provisto y ha previsto cada circunstancia en mi vida y que lo que yo tengo que hacer es descansar en mi nueva posición en Cristo. Y yo descanso de todas mis obras, así como Él descansó de las suyas. Así que Él y yo hoy estamos disfrutando de la obra que mi Padre ya hizo a mi favor. ¡Qué regalo maravilloso! ¿Qué más queremos, hermano? Pidamos que el Señor nos dé sabiduría y luz para no tener que pasar hambre en medio de este banquete, no tener que vivir sed en medio de este lago de agua dulce que el Señor nos pone permanente y continuamente cada día de nuestra vida. Vamos a continuar con este tema la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones.